gente, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta oportunidad vamos a seguir un poco sobre las resoluciones de triángulos rectángulos. Para este caso, para esta oportunidad, tenemos el siguiente problema. Un piloto de un avión que vuela horizontalmente a una velocidad constante de 178 metros por segundo observa desde un punto A con un ángulo de depresión de 30 grados, un punto P situado en un terreno. 20 segundos más tarde, el ángulo de depresión con el que el piloto observa el mismo punto P es de 57 grados. Conocer o hallar la altura en que se encuentra el avión. Bueno, entonces en este caso, pues para poder resolver, lo primero que tenemos que hacer es representar la situación por medio del siguiente gráfico, que es el que les estoy mostrando en estos momentos. Entonces, ya teniendo este gráfico que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces podemos proceder a hacer la resolución. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo hallar la altura. Pero en el momento en que, ¿verdad? En que vemos la gráfica, tenemos dos triángulos rectángulos. Es decir, que tendremos que trabajar con los dos triángulos rectángulos simultáneamente para poder hallar la altura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Sabemos que en este caso, ¿verdad? La altura de este triángulo que tenemos aquí, o sea, del triángulo más pequeño, yo lo voy aquí a representar con el número 1, vamos a ponerle aquí número 1, y el triángulo número 2, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hallar la razón trigonométrica del área, miren, perdón, la razón trigonométrica de este primer triángulo, ¿verdad? Entonces, miren qué tengo. Este sería el ángulo de referencia, es decir, que la altura sería el cateto opuesto y el valor desconocido en X vendría siendo el cateto adyacente. Entonces, si tengo la altura, que es el cateto opuesto, y esta incógnita, entonces, que es el cateto adyacente, entonces la razón trigonométrica que me permite hallar o que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Entonces, pongo como primera medida en el primer triángulo, ¿verdad? Primer triángulo, pongo que la tangente de 57 grados es igual al cateto opuesto, en este caso a H sobre E. Listo. Entonces aquí obtengo esta primera ecuación, ¿verdad? Por tenerla así. Ahora, del segundo triángulo obtengo lo siguiente. También, ¿qué tengo? Si ustedes se están dando cuenta, el segundo triángulo es este grande que está aquí, este que les estoy aquí señalando. Entonces, tengo este ángulo que es el de referencia. H vendría siendo el cateto opuesto. Y miren que 3560 y X vendrían siendo el cateto adyacente. Es decir, que en el triángulo más grande, ¿verdad? El cateto adyacente sería igual a 3560 más el valor de X, ¿cierto? Porque vendría siendo todo este lado que tengo aquí. Es decir, que en el segundo triángulo también usaremos la tangente, es decir, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es H y el cateto adyacente es 3560 metros más E. Ese sería digamos, estos serían las representaciones o las ecuaciones que tendríamos en cuenta de los dos triángulos. Ahora bien, me están pidiendo hallar la altura. Es decir, que tanto en la ecuación número 1 como en la ecuación número 2 voy a despejar la altura. Entonces, de la ecuación 1 obtengo que la altura, como en este caso la altura está en el numerador, entonces ¿qué sucede con esta X? Esta X que está dividiendo pasa a dividir a la tangente de 57 grados. Entonces, es decir, es igual a X por tangente de 57, ¿verdad? Ahora bien,
En este caso, esto es lo que yo tengo de la primera ecuación. De la segunda ecuación, obtengo. Miren qué sucede acá. Acá sucede lo mismo. Como la altura está en el numerador acá, ¿verdad? Esto que está multiplicando pasaría, perdón, esto que está dividiendo pasaría a multiplicar. Es decir, en este caso, h va a ser igual a la tangente de 30 grados que multiplica a 3560 más x, ¿verdad? Listo. Entonces, ya teniendo esto, entonces puedo proceder entonces a realizar lo que prosigue. De esto que tenemos aquí, de esto último que tenemos acá, podemos decir de que h es igual, distribuyo tangente de 30 por este valor y luego tangente de 30 por x. Y de ahí obtengo que esto va a ser 3560 tangente de 30 grados más x tangente de 30 grados. Bien. Entonces, ya obteniendo este valor que yo tengo acá, ¿verdad? Me doy cuenta que tengo en la primera ecuación el valor de h y en la segunda ecuación también el valor de h. Como ambos valores pertenecen a h, entonces puedo resolver este sistema de ecuaciones mediante el método de igualación. Es decir, en este caso voy a igualar el valor de h o el despeje de h en la ecuación 1 y el despeje de h en la ecuación 2, obteniendo los siguiente. Entonces, aquí en este caso voy a poner igualando h igualando h en 1 y 2, obtengo, ¿verdad? Aquí obtengo el valor de h en 1, que es x por tangente de 57. Entonces obtengo acá que esto va a ser igual a x por tangente de 57 grados. Va a ser igual a este valor que tengo aquí, a 3560 tangente de 30 por, perdón, más x tangente de 30. ¿Verdad? Entonces voy a proceder aquí a borrar esta parte. Y comienzo en este caso a resolver esta ecuación que tengo. Si se están dando cuenta, esa ecuación que tengo acá es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Y puedo obtener el valor para poder obtener el valor de x. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Lo que está con x, lo pongo con lo que está con x, y lo que está con solamente el número, pues lo pongo con lo que está. Entonces, en este caso, tengo lo siguiente. Tengo que aquí en este caso tengo x tangente de 57, ¿verdad? Y aquí tengo a esta x tangente de 30 que está sumando, pero como pasa la otra parte de la igualdad, pasa a restar. Entonces me queda menos tangente de menos x, perdón, vamos a ponerlo acá. Tangente de 30 grados va a ser igual a esto que tengo acá, 3560 tangente de 30. Si ustedes se están dando cuenta, aquí ya en una parte de la igualdad me quedó x o aquellas expresiones que contienen a x, y en la otra parte de la igualdad me obtengo solamente lo que no contiene a x. Entonces, en este caso, tengo un factor común. El factor común aquí es x, ¿verdad? Que multiplica a la tangente de 57 grados menos la tangente de 30 grados. Eso va a ser igual a 3560 tangente de 30. ¿Listo? Ya obteniendo esto, entonces
opero lo que tengo adentro, despejo a X, ¿verdad? Es decir, en este caso, este paréntesis que ustedes están viendo aquí está multiplicando al valor de la X. Es decir, que como este paréntesis está multiplicando al valor de la X, este valor que está multiplicando pasaría a dividir a esta parte de la igualdad. Entonces me quedaría X va a ser igual a 3560 tangente de 30 grados sobre el valor de tangente de 57 grados menos la tangente de 30 grados. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos sobra es hacer la operación. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es multiplicar 3500 por la tangente de 30. Entonces, en este caso, cuando hacemos esa multiplicación, obtenemos lo siguiente. 3500 en este caso, 60 por tangente de 30. Eso va a dar un valor de 2055. Entonces, en este caso pongo que entonces esto va a ser X igual a 2055,36. Voy a poner. Y luego abajo opero lo siguiente. Hago también con la calculadora. Tangente de 57 menos la tangente de 30 grados. Y eso me va a dar 0.96. Voy a utilizar, ustedes saben que siempre acostumbro utilizar alrededor de unas 4 cifras después de la coma para poderlo aproximar. Esto me da 0.9625. Y por último, en este caso, lo que yo hago es dividir estos dos valores. 2055.36 entre 0.9625. Eso me da un valor de 2135. Es decir, 2135. Entonces pongo acá 2135.43. Es decir, que en este caso, ¿verdad? El valor que hemos encontrado aquí es el valor de este pequeño, digamos, del valor de este cateto, el valor de esta X. Entonces, ya sabemos que ese valor es igual a 2135.43 metros. Pero todavía no hemos hallado la altura, ¿verdad? Recordemos que en el momento en que estábamos haciendo las primeras ecuaciones dijimos que para el primer triángulo la tangente de 57 grados era igual a la altura sobre el valor de X, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto, el valor de esta X, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que la tangente de 57 grados va a ser igual a la altura sobre X, pero ya tenemos el valor de X que es 2135.43. Y solamente lo único que nos falta es despejar. Es decir, H va a ser igual, esto que está dividiendo pasa a multiplicar y me queda tangente de 57 que multiplica a 2135.43 metros. Aquí se queda poner metros. Tomo mi calculadora y pongo tangente de 57 por 2135.43 y eso me da 3288. Es decir, que la altura en este caso es igual
a 3.288.27. Y con esto, muchachos, hemos hallado el valor de la altura para este triángulo. Espero y les haya gustado este video tutorial. Nos vemos en otra oportunidad.